Esta es una producción de Grupo Fórmula. Prueba PISA, que es una prueba que realiza la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico cada 3 años. La última fue en 2022. Analiza los niveles de chicos y chicas de 15 años de edad en 81 países, México entre ellos, sus niveles de matemáticas, lectura y ciencias. Son los tres. Y caray, México en PISA 2022 ocupó el lugar número 51 de 81 países. Claro, los líderes, Singapur, Japón, Corea del Sur, Estonia y Suiza, ¿no? En matemáticas, en 2022 México cayó 14 puntos comparado con 3 años antes. Solo 30% de los estudiantes mexicanos alcanza el nivel 2, comparado con el 69% de estudiantes en los países de la OCDE. La OCDE, que son 20 y tantos países, supuestamente los más desarrollados. En lectura cayó 5 puntos desde 2018 y en ciencias cayó 9 puntos. Gracias, Andrés Manuel. Gracias. La buena escuela mexicana y el desastre y el fracaso. Solo 7 de cada 1000 estudiantes en México alcanzaron niveles superiores en las pruebas realizadas. Un tercio se situó en los niveles más bajos, niveles 1 y 2. Podemos decir que el COVID afectó, claro, pero también en los otros países hubo COVID, entonces no podemos. 69% de los estudiantes, bueno, esto dijeron que hacen amigos con facilidad, etcétera, etcétera. Pero la educación en México es un fracaso total, y siempre lo ha sido. Se nos dice que se invierten carretonadas de dinero. Yo quisiera saber cuánto llega a cada estudiante, pero como no lo sé, José Luis Romero Hicks desde Guanajuato nos lo va a decir. ¿Cómo estás, José Luis? El desastre. El desastre, Eduardo, y fíjate que, bueno, te saludo antes que nada, Guillermo, la audiencia y especialmente a Francín, como siempre. Claro, claro. Este desastre educativo nos debe de hacer pensar, Eduardo, justo precisamente ahora que estamos hablando de las repatriaciones, sobre todo por pues, lo que acaban de platicar ustedes que pasó en Colombia, las primeras noticias que estamos ya recibiendo en México respecto pues, a los mexicanos que están siendo enviados de Estados Unidos hacia México. Y pues la gran pregunta es, ¿por qué tenemos tantos migrantes en Estados Unidos? Y no hay una respuesta básica y contundente, pero yo lo he venido pensando desde hace muchísimos años, Eduardo, que cuando un gobierno tiene el dilema de invertir o en infraestructura o en capital humano, no hay dilema, hay que invertir en capital humano. Claro. La experiencia empírica de Irlanda, de las Irlandas, de Grecia, de España, de Portugal, ejemplos muy recientes, de Corea del Sur, ejemplos muy recientes de los últimos 40 a 30 años, pues dan muestra de ellos. Los que acabo de mencionar, muchos de ellos tenían inclusive condiciones socioeconómicas peores a las que tenía México a mediados de los años 70 del siglo pasado. Yo en México creo que el envío va a ser más ordenado que lo que está sucediendo con Colombia, por ejemplo, Eduardo. En México desde 2012 hay un procedimiento de repatriación al interior de México más ordenado, con vuelos a Guadalajara, y luego el gobierno mexicano ofrece transporte adicional para que los connacionales regresen a su país. Pero regresando a tu pregunta, fíjate que una parte del problema, y debe de haber muchas aristas del problema, pero visto desde la visión del bosque, es que México gasta muy poquito dinero en educación en comparación con naciones-estado, con países. ¿Pero cómo? No, el presupuesto de la Secretaría de Educación siempre fue de los más altos de todo el gobierno mexicano. Pues mira, unas cifras duras. La OSD nos indica que cada año México gasta como $3,500 en promedio por alumno, y el promedio, y esto incluye primaria, secundaria y educación terciaria que llega hasta la universidad, y el promedio es de 14,209 en la OSD. O sea, estamos al 25%
de lo que gasta el promedio de los países de la OECD. Y luego ya si te metes ¿Cuánto a gastan en desagregar promedio? la parte ¿Cuánto gastan en mexicana, promedio estos países? pues mira, estos países gastan, por ejemplo, hay países como España que gasta $59,000 Wow. eh, Por de, alumno. de- por alumno. Hay países como Francia que anda como en 52. Y Wow. bueno, la realidad es que México, en la OECD, $3,500. Y te apuesto sí, que la mayoría las serán cifras son sueldos de en los maestros. dólares. Estamos gastando menos de 3,000 en primaria, poquitito arriba de 3,000 en secundaria y poquitito arriba de $6,000 al año por alumno en educación terciaria. Entonces, Imagino que esto gasto fundamentalmente es de la nómina de la burocracia de la Secretaría, tanto maestros como personal administrativo. Y digo, eso es. mira, por naturaleza, el gasto educativo, ya sea en administración, como tú lo mencionas, o en el profesorado, o inclusive en la investigación, es de naturaleza de gasto corriente. Eso es normal ver en el gasto educativo de cualquier país una concentración en gasto corriente. Lo que sí es cierto es que nuestros profesores, Eduardo, tienen remuneraciones muy inferiores y hay estudios en Estados Unidos, en Europa, que muestran que los países que más gastan en su profesorado tienen mejores resultados en los alumnos, como lo acabas tú de decir de la prueba PISA de la OECD. Un dato interesante, de las 10 mejores universidades del mundo, Eduardo, de acuerdo a una plataforma que se llama Times Higher Education, Sí. todas las 10 están o en el Reino Unido o en Estados Unidos y Sí. sus profesorados tienen los sueldos más altos y que se refleja aparentemente, hay correlación, habría que ver estudios ya de causación, hay un resultado importante en el aprovechamiento, pero la razón por la cual tenemos migrantes en otros países es por la falta de oportunidades. Claro. La falta de oportunidades deriva de la baja productividad. La baja productividad deriva de una educación, como la describimos aquí, con muchas áreas de oportunidad para mejora. Y si no mejoramos el sistema educativo mexicano, la migración se va a dar de cualquier manera y en el largo plazo yo creo que hay que empezar con echarle un buen ojo a la educación. Fíjate que hablas de universidades. Imagínate la calidad de la Universidad de Sinaloa, donde el ex rector estaba, pues no sé si asociado, pero sí relacionado con los narcos. Era el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Digo, ¿cómo estarán otras universidades, no? Que son generalmente Pues, cargos políticos, donde están ahí para hacer negocio. bueno, y en el caso de las universidades, sean privadas o públicas en México, pues no hay una universidad mexicana que esté entre las mejores 50 de acuerdo a este ranking que acabo de escribir. Y de acuerdo al ranking QE, que mide miles de universidades, la mejor posicionada está en el lugar número 150, que es la UNAM. No, no. Somos la economía número 12, 13, 14 del mundo, según la medición, y tenemos la Universidad Nacional, el número 150, como que debería estar más arribita, ¿no? Pues sí, Digo. la verdad es que tenemos buenas universidades con gran oportunidad de mejora. La UNAM que tú acabas de establecer, sin duda es una gran institución. Hay otras, públicas y privadas, pero evidentemente una gran parte del problema es la cobertura, Eduardo. No solo es el tema de las universidades, sino que tenemos que armar una cobertura para que mayor porcentaje de los alumnos tengan una educación, pues que les ayude a formar, que les ayude a entrenar en algunos pasos, que les ayude a innovar para ser empresarios. Pero ¿cómo lo vamos a lograr si el aldeano del sexenio anterior decía que la educación no es para que la gente gane dinero, es para que sean grandes seres humanos? Yo no estoy contra eso, pero ¿qué te sirve ser un gran ser humano si no puedes mantener a tu familia? Preparación. Bueno, Digo, y es un falso dilema porque la prueba está en que se van a Estados Unidos a buscar un mejor futuro. y después se van a Estados Unidos, se convierten en ciudadanos y les dan un premio Nobel, como ocurrió con el finado Mario Molina, que le dieron Correcto. el premio Nobel como estadounidense, no como mexicano. Que después ya regresó a México y dijo, pues, voy de regreso, ¿no?
pero es increíble. Es un tema súper descuidado y que yo recuerde, tal vez tú tengas en memoria o tú, Guillermo, no recuerdo un solo secretario de Educación Pública en la historia de esta patria que haya sido pobre después de estar en el cargo. Muchos de ellos ya llegaban ricos. No sé, ¿recuerdas alguno? No. ¿Tú recuerdas, sí? ¿Rico? Vasconcelos creo que no era muy rico. Para su época vive bastante bien. Pues vive en Francia, por favor. Pero fuera de ese. Por favor. ¿Fuera de ese? No. ¿Recuerdas alguno, mi estimado José Luis? La verdad es que no conozco a muchos, pero no recuerdo alguno. Estamos hablando ya de la época sí, moderna. de la época para acá. Estás hablando de Vasconcelos. Por buscar uno. No. Estamos hablando del México No, de la época post-revolucionario. No, digo, ¿cuántos secretarios de Educación ha habido que ni nos acordamos de ellos, no? Pero en fin. Buen tema, José Luis, gracias. Un abrazo. Allá José Luis Romero Hicks, en Guanajuato, capital. Mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.